En este grupo vamos a comentar cómo fue que se obtuvo este caso de éxito. Quiero saber que me comenten por favor en mensajes si es que se está oyendo bien, que si se ve también la diapositiva. Muy buenas noches a todas las personas que se van uniendo a este conversatorio, en donde vamos a explicar algo muy importante de cómo detectar si una infracción y sanción tributaria cumplen o no con los principios de legalidad y tipicidad que exige no solamente el Código Tributario ni la ley administrativa, sino también son los estándares de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿se me está escuchando correctamente? Sí, se ve bien la imagen también, se ven las diapositivas para dar inicio a este conversatorio, saludando a las personas que se van uniendo en este conversatorio denominado Caso de éxito, vulneración a los principios de legalidad y tipicidad en infracciones relacionados a las guías de remisión. Vamos a iniciar en primer lugar dando a conocer que para poder lograr esta revocatoria de esta multa hemos tenido que agotar la vía administrativa. Es decir, se inició con una acta probatoria que fue originada por un funcionario de SUNAT y este funcionario de SUNAT, a raíz de esta supuesta infracción que vamos a detallar en minutos, determinó que había una sanción convirtiéndola en esta en multa y posteriormente originó la reclamación y apelación correspondiente. Ahora, el tema es que una vez que nosotros llegamos hasta las esferas del tribunal fiscal, es que recién pudimos iniciar una demanda contenciosa administrativa. Es por eso que vamos en este momento a dar un resumen de cómo fue el paso de este caso en la vía administrativa antes que llegue a la esfera judicial. En primer lugar, se emitió un acta probatoria que he tratado de recortar los datos principales, por lo menos del contribuyente intervenido, ¿no? Se generó con esta acta probatoria para posteriormente emitirse la resolución de multa. Esto originó un reclamo, la resolución de división declaró infundado este reclamo. Luego se apeló y el Tribunal Fiscal en la RTF, que lo pueden buscar y descargar, igualmente se le va a enviar por el grupo el día de mañana, esta RTF 5851-5 del 2025, que decide confirmar esta resolución de división, que a su vez ratificó la resolución de multa que fue impuesta a nuestro cliente. Perfecto, entonces estábamos en que habíamos agotado la vía administrativa con la resolución del Tribunal Fiscal y acá algo muy importante. ¿Cuál es el primer dato importante que tenemos que observar en este caso de nulidad de acta probatoria y de multa? Uno tiene que revisar sí o sí el acta probatoria en la parte de observaciones, porque esta infracción se trata del numeral 4 del artículo 174 del Código Tributario, que en breves momentos vamos a desmembrarla para poder analizar y poder verificar en qué situación se encuentra esa infracción actualmente para todos los contribuyentes, no solamente para mi cliente. Entonces, cuando tengamos un acta probatoria, el primer elemento va a ser verificar el aspecto de observaciones. Agarran su acta y ven en la parte de observaciones para que puedan advertir y puedan tener claro qué hecho se le imputa, porque en la primera parte simplemente es un copia y pega de la infracción completa, porque una infracción puede tener uno, dos, tres, cuatro, cinco supuestos de infracción, como por ejemplo el artículo 178, numeral uno del Código Tributario. Entonces es importante que uno verifique cuál es el hecho que se le está imputando con el primer acto, que es el acta probatoria, ¿no? Cuando le intervienen a un vehículo de transporte en carretera, el funcionario fedatario de SUNAT le va a decir: señor chofer, muéstreme o entrégueme su guía de remisión, entre otros documentos.
Entonces, el chofer tiene la obligación, como está previsto en el Código Tributario, de colaborar con la intervención y entregarle los documentos que sustentan el traslado. Hasta ahí todo está claro y hasta ahí nadie discute la obligación de todos los contribuyentes de poder proporcionar y colaborar con la administración tributaria en sus funciones de verificación y fiscalización, ¿verdad? Entonces se le entrega la guía de remisión y se le entrega el comprobante de pago, entre otros documentos que pide el fedatario fiscalizador. Entonces lo que hace el fedatario es comenzar a elaborar su acta, ¿no? Entonces consigna esta observación. Al momento de la intervención, el conductor intervenido no porta ni exhibe. Primera pregunta, ¿portar y exhibir es lo mismo? ¿Portar y exhibir es lo mismo? Es una pregunta que se lo dejo a ustedes para que lo vayan razonando. No porta ni exhibe guía de remisión, transportista, que sustente tributariamente el traslado de los bienes. Realiza el servicio de transporte de carga por carretera para el remitente Extracom Perú, transporta geocompuesto, etcétera, posterior al inicio, según guía de remitente, posterior al inicio de la intervención, el conductor intervenido exhibe documento que carece de validez, ojo con esto, y resalto la frase carece de validez, al no contar con CDR aceptado al inicio de la intervención según la consulta realizada en los sistemas de SUNAT. Vamos detectando algunas inconsistencias, no porta ni exhibe, son sinónimos, son equivalentes, uno es una cosa y la otra es otra. No portar es que porta tu fotocheck, aquí la tengo. Exhibe tu documento de identidad, te lo exhibo. Entonces, para algunos puede ser similar, para otros tiene que ser, uno es físico y el otro es virtual, ¿no? Yo te exhibo porque está en mi celular, aquí tengo mi SOAT digital, mi SOAT virtual, por ejemplo. Usted porta su DNI, si tengo mi DNI. Entonces, muchos lo asocian en el aspecto de portar es lo físico y exhibir es lo digital. Pero bueno, es una distinción semántica que para efectos de infracciones también vale la pena distinguir. Pero el aspecto crucial es que dice esta acta probatoria señala que carece de validez al no contar con CDR aceptado. Pregunta, ustedes que muchos de ustedes son contadores, algunos empresarios, abogados o estudiantes, sabemos por cultura general actualmente que el CDR es la constancia de recepción que se genera al momento de emitir un documento electrónico tributario. En este caso, la guía de remisión. Al momento que se emite la guía de remisión, la SUNAT tiene el deber de validarlo y por eso se genera el denominado CDR en condición de aceptado. Porque puede tener también esas guías algunas inconsistencias o un comprobante, algunas inconsistencias que el sistema te va a detectar o te va a rebotar, ¿no? Eso es una obligación y eso está dentro del procedimiento de generación de documentos tributarios digitales, sí. ¿Es un deber del contribuyente? Sí. ¿Es un deber del transportista generar su guía de remisión antes de iniciar el traslado? Correcto. Todo eso es correcto y eso no está en discusión. La regulación no está en discusión. La regulación no está en juego. La regulación no tiene nada que ver con el tema sancionatorio en este caso en particular. ¿Qué es lo que sí tiene que ver en este caso? Que esta regulación esté en las mismas condiciones o circunstancias reguladas como infracciones ante su incumplimiento. Eso es lo que debemos de observar en el tema sancionatorio. Si acá por un lado me regulan que tengo que tener el CDR en estado de aceptado, entonces por las mismas circunstancias tiene que haber una infracción que me señale que yo cometo infracción como contribuyente si exhibo o presento una guía de remisión remitente o transportista que no esté con el CDR en condición de aceptado o que no cuente con CDR. Ese texto o esa circunstancia tiene que estar plasmada como infracción para que sea sancionada. Ese es un principio elemental. ¿Cómo se llama ese principio elemental? Es el principio de tipicidad, que se basa también en el principio de legalidad y aún hay un subprincipio llamado el subprincipio de taxatividad en infracciones
administrativas y tributarias. Eh, ¿En qué se sustenta eso? Vamos a continuar con las láminas. Y como les mencionaba, este antecedente que tuvimos que agotar la vía administrativa porque lamentablemente yo estuve en el informe oral, porque este caso no lo tengo desde el inicio, sino me llamaron para informar oralmente ante el Tribunal Fiscal y a días que informé salió la resolución del Tribunal Fiscal. Prácticamente ya estaba hecha la resolución. Y yo lo que le mencionaba a los vocales del Tribunal Fiscal, que estos casos van a ser siempre hasta que no se modifique la norma, porque lamentablemente el Tribunal Fiscal se ha ido alineando a la SUNAT, se ha ido alineando a una conducta o a una interpretación muy legal, sin saber si esto es constitucional, inconstitucional o vulneratorio. Entonces no podemos caer en que por más que esté regulado y porque la SUNAT lo dice así, el tribunal lo tiene que confirmar. Ah, no, es que así está la norma. Entonces, ¿para qué tenemos un tribunal fiscal si no va a haber la legalidad? Algunos dicen, miembros del tribunal, porque tengo conocidos y amigos dentro del tribunal, que bueno, nosotros no podemos hacer un control difuso, no podemos inaplicar leyes, no podemos aplicar la constitución. Eso es así. ¿Hasta qué extremo uno puede ser más legalista que la ley? Es por eso que yo siempre discuto con los miembros del Tribunal Fiscal que ellos tienen la obligación de poder resolver un caso que no vaya al Poder Judicial y no ridiculice la norma tributaria o a veces deja mal parado a la SUNAT en infracciones de esta naturaleza. Poco tiempo después, a la semana o a los días, salió la resolución del Tribunal Fiscal y dije vamos a demandarlo porque este caso se va a ganar. ¿Cuáles fueron los fundamentos de nuestra demanda? ¿Cuáles fueron los fundamentos de nuestra demanda? Básicamente fueron estos, ¿no? Toda sanción tiene que estar definida por una norma con rango de ley. Tenemos el Código Tributario en sus artículos 174, 75, 76, etcétera, que regulan los supuestos de infracción. Entonces, mi conducta como contribuyente tiene que calzar en el supuesto infractorio. No puede ser una conducta general, no puede ser una conducta que, por analogía, tiene que ser una conducta señalada específicamente en la norma tributaria. Eso tiene que ser así porque si no se vulneran los principios de legalidad y tipicidad de materia sancionadora, que eso está sustentado en nuestra Constitución. Nadie puede ser condenado en materia penal por un delito que no está previsto o por un delito que es genérico y no tiene la precisión exacta. No puede ser un cajón desastre en donde todas las conductas que se parezcan o las que se supongan que tiene vinculación tienen que entrar. Una vez, un abogado de SUNAT sobre un tema similar dijo lo siguiente: es que se supone que tiene que cumplir y si no cumple tiene que tener una infracción. Estoy de acuerdo, pero que esa infracción esté tipificada en la norma. Si no lo está, no pueden sancionar. Segundo, es que hay que analizar las actas probatorias. El primer argumento fue vulneración al principio de tipicidad y taxatividad. En el segundo argumento fue que el acta no puede no puede señalar aspectos contradictorios. Si volvemos al acta probatoria, indica que no porta ni exhibe, pero después indica que posterior al inicio de la intervención el conductor intervenido exhibe documento. Primero me dice que no porta ni exhibe y después me dice que sí presenté. Es una conducta contradictoria. Es algo que no puede sostener o no puede sostenerse en un acta probatoria porque o es que presentó o no presentó. Y si no tiene validez esa guía de remisión, si no tiene el CDR aceptado como lo dice el fedatario de SUNAT, pues no lo consigna, ¿no? Porque no tiene validez. ¿Para qué consignarlo? En todo caso, solamente debió quedar que no porta ni exhibe. Entonces hay una contradicción. ¿Existe o no existe? Para el señor de SUNAT no existía, pero después sí existió. Entonces es una contradicción que también se alegó en la demanda. Y por tercer argumento, se indicó algo muy particular y curioso que le da el dato curioso a este caso, es que el CDR fue aceptado segundos después de la intervención. Es decir, que a las 8:39 de la mañana, la SUNAT inició
con su intervención y al momento de que supuestamente el fedatario fiscalizador de SUNAT revise en su sistema y ve que la guía no tiene el CDR, dice que no existía o no exhibe. Pero segundos después, 11 segundos después, el CDR aparece como aceptado, es decir, a las 8:36 con 11 segundos, ¿no? Ese hecho también lo plasmamos porque en el supuesto negado, nosotros argumentamos de esa manera, en el supuesto negado que sería pues que sí cumple con la tipicidad, con la legalidad y que no hay contradicción en el acta probatoria, no podría descalificarse una guía de remisión porque supuestamente fue aceptada 11 segundos después de la intervención. Porque los segundos, ¿no? Ustedes saben que la hora tiene la hora, minutos y segundos, no están diseñadas dentro de las actas probatorias para que sean consignadas como tal. El acta probatoria solamente contiene hora y minuto, no contiene segundos. Entonces, ¿qué certeza me puede traer un acta que no me figuran los segundos de la intervención para descalificar que fue supuestamente generada el CDR 11 segundos después? Porque el acta probatoria, y si ustedes alguna vez tienen uno en la mano, no va a contener los segundos, simplemente habla de la hora y minuto. Ese hecho también fue consignado en nuestra demanda como vulneratorio porque no se puede agarrar de un dato técnico minúsculo como los segundos para poder descalificar una guía de remisión en condición de aceptado, ¿no? Esos fueron los tres elementos principales de nuestra demanda. ¿Qué dijo SUNAT? Que no existía la guía en condición de aceptado al momento de la intervención, ¿no? No existía. Y que fue aceptado posteriormente, es decir, 11 segundos después. Nosotros también en nuestra demanda pedimos como una pretensión accesoria la devolución de lo pagado, porque el cliente tuvo que pagar más de 80.000 soles en multas sobre este tema. Y dijo SUNAT que la devolución no correspondía a la esfera judicial. Eso es falso, eso es un desconocimiento total del proceso contencioso administrativo, porque efectivamente para no recurrir a un procedimiento accesorio de devolución, el mismo juez te dice devuelve, ¿no? ¿Qué dijo también el Tribunal Fiscal que contestó la demanda? Que la infracción se da por no contar con la guía de remisión electrónica con su CDR aceptado. Todo con el bendito CDR aceptado, ¿no? Y como dicen, cuando uno lanza el anzuelo, los peces realmente muerden y evidentemente para mí, como estrategia, me resultaba bastante cómodo que todo se centrara en el CDR aceptado, ¿no? Porque eso es una batalla bastante más directa de poder ganar en este caso. ¿Qué dijo la sentencia? ¿No? Primero señaló cuál es la infracción, ¿no? El artículo 174 supone dos supuestos diferenciables, por lo menos los separa. Dice, transportar bienes y o pasajeros sin portar el correspondiente comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajero u otro documento previsto por las normas para sustentar el traslado. Sin portar. En nuestra interpretación es que no tiene físicamente el comprobante, guía, manifiesto de pasajeros, porque puede ser una guía de remisión en contingencia y lo tiene físico, puede ser un comprobante de pago en contingencia y también lo tiene en físico, entonces es no portar, no porta, para transportar bienes o pasajeros. Luego viene otro aspecto que para nosotros en nuestra interpretación es lo digital o virtual. No facilitar a través de los medios señalados por la SUNAT la información que permita identificar la guía de remisión electrónica, el comprobante de pago electrónico u otro documento emitido electrónicamente que sustente el traslado de bienes. Para nosotros este artículo 74, numeral 4, tiene dos supuestos bien diferenciados, el aspecto físico y el aspecto virtual o digital. Si a mí me sancionan por no portar, se tiene que entender que no entregué de manera física. Y si me sancionan por no facilitar, se da a entender que no di los códigos o el PDF o el QR de la guía, etcétera, para poder identificar el documento que solicita SUNAT al momento de la intervención. Son dos supuestos claramente diferenciados. ¿Correcto? Entonces, es muy importante eso porque no me podrían sancionar por no portar y al final y también por no facilitar, porque
aquí otra herramienta o estrategia de defensa. Todas las infracciones tienen conectores, ¿no? Tienen uniones de frases, como por ejemplo transportar y o pasajeros y otro documento, pero la palabra y es conjuntiva, la palabra o es disyuntiva, es decir, o es blanco o es negro, o es rojo y es amarillo. Entonces, hay que leer con detenimiento las conductas infractorias para que no nos sancionen por supuestos que no se pueden sancionar de manera paralela. O es blanco o es negro. O no portabas o no facilitaste. ¿Estabas obligado a emitir guías electrónicas o o tenías todavía comprobantes físicos? Entonces, ese aspecto tiene que estar plasmada en el acta probatoria. Y si eso resulta confuso, ¿quién tiene el deber de aclararlo? La SUNAT. La SUNAT tiene el deber de aclarar si hay alguna nebulosa, algo dudoso, algo gris en las infracciones a través de ciertos informes. Y si eso no resulta suficiente para no vulnerar el principio de tipicidad y taxatividad y legalidad, tiene que hacerse una modificación legislativa. Por ejemplo, para que la SUNAT me pueda sancionar nuevamente por el tema del CDR en condición de aceptado, tiene que modificarse el Código Tributario, no hay de otra. No me pueden decir, pero vamos a meterlo por interpretación en este literal B del artículo 174, numeral 4. No, no se puede. Está prohibida la analogía, la interpretación extensiva eh, para poder sancionar a los contribuyentes. ¿Qué más dijo la sentencia? Habló del principio de legalidad y tipicidad, además del artículo 87 del Código que habla del deber de colaboración, ¿no? Y que obviamente el CDR fue aceptado segundos después de la intervención. Eso fue lo que relató como hechos la sentencia en primera instancia. Y hay algo que consignó claramente, la guía de remisión electrónica transportista y remitente estaban generadas antes de la intervención. Y eso era un hecho que no era controvertido. Antes de la intervención existían las guías de remisión y existían los comprobantes de pago. Lo único que no estaba para SUNAT era el CDR en condición de aceptado de la guía de remisión electrónica, ¿no? Entonces, esa circunstancia, ese hecho de la preexistencia de las guías antes de la intervención era un hecho no controvertido, eso no estaba en discusión. Entonces, para la juez ya fue inclinando su argumento o su fundamentación en que evidentemente si existía la guía y que además fue consignada por el propio fedatario en que el contribuyente o el chofer o el conductor presentó esta guía pero no estaba con el CDR de aceptado, quiere decir que esa guía sí existía y por lo tanto se cumplía con todas las obligaciones que tenía el contribuyente o el transportista antes de iniciar con el traslado. ¿Qué dijo la sentencia? Carece de fehaciencia el acta probatoria. ¿Por qué? Porque no es posible corroborar que la validez o aceptación del documento se hubiera producido en forma posterior a la intervención efectuada. Se omitió detallar la hora con exactitud al solo establecer hora y minuto. Entonces comenzó a hablar sobre el tema de que no se puede corroborar porque tu acta no tiene minutos, o sea, no tiene segundos, perdón, solamente tiene hora y minuto. Un aspecto que comenzó a desbaratar la teoría de la SUNAT. Y si me preguntan, doctor, ¿en qué parte del Código Tributario están estos principios que usted hace referencia? Artículo 171 del Código Tributario, principios de la potestad sancionadora, principio de legalidad y tipicidad, los básicos en materia sancionadora. ¿Qué otra referencia? El artículo 248 del TUO de la ley 27.444, que habla de los principios de la potestad sancionadora, y aquí evidentemente sabemos que el Código Tributario lo menciona, pero la ley administrativa la desarrolla, y esto es clarísimo, ¿no? Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretaciones extensivas o analogía.
las disposiciones reglamentarias pueden especificar, etcétera. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. Básicamente aquí te dice que si no dice el CDR en estado de aceptado para validar una guía de remisión en la conducta infractora, no hay sanción. Y efectivamente así lo dice la sentencia. En su considerando 5.10, que también esa sentencia se la va a facilitar mi equipo el día de mañana en el grupo, dice lo siguiente. En ese sentido, era obligación de la demandante cumplir diligentemente con las disposiciones legales que regulan la forma y condiciones en que corresponda facilitar la información que permita identificar la guía de remisión electrónica conforme a lo establecido de manera expresa en el ordenamiento jurídico. Hasta ahí todo correcto, SUNAT, Tribunal Fiscal y nosotros, ok. Norma citada en el numeral precedente. Sin embargo, de acuerdo al acta probatoria, la SUNAT dejó constancia de dos situaciones que no se condicen con el tipo infractor relacionado a la obligación de facilitar información que permita identificar la guía de remisión electrónica. Por el contrario, se dejó constancia de la guía de remisión electrónica emitida por el remitente y que posteriormente se le presentó el documento número tal que a su entender carecía de validez para ser considerado guía de remisión del transportista, al no contar con CDR aceptado, lo que constituye una vulneración al principio de legalidad y tipicidad, toda vez que el tipo infractor atribuido no hace referencia a la validez del documento. Esto quiere decir que el tipo infractor vigente actualmente solo te dice presentar guía de remisión. Esto es, no te dice que tiene que tener validez con el CDR, no te dice más. Simplemente, si tú muestras tu guía de remisión, así no tenga el CDR en condición de aceptado, no es válido y has cumplido con la norma infractoria y no te pueden sancionar. ¿Qué tendría que pasar para que te sancionen? Tendrían que modificar el Código Tributario, artículo 174, numeral 4. Tendrían que modificar el Código Tributario, lo cual esperemos para seguridad de muchos y que haya seguridad jurídica se puede hacer, porque no se imaginan la cantidad de sanciones que se generan por este tipo de hechos. La empresa de transporte con la que vengo trabajando ya hace 6 meses me ha remitido como estas infracciones 4 o 5 más de estas en diversas periodos, porque es una empresa de transporte, diariamente hacen muchos viajes y la SUNAT le multa y multa y multa. Entonces, este caso es el primero de muchos que vamos a tener con la SUNAT vinculada a la misma infracción y vinculado a hechos muy similares. A veces las multas son de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 soles y a veces los transportistas dicen, bueno, me tocará pagarlo para salir de este tema, no me embarguen las cuentas porque si no lo tuve, etcétera. Entonces se dejan amilanar a veces por la SUNAT y porque piensan pues que no tienen la razón o qué pereza ir al Poder Judicial, ¿no? Pero hay casos que se tienen que pelear porque son casos justos, ¿no? No me pueden sancionar porque no existe una regulación que me sancione con el CDR aceptado. Y mucho menos en este caso por unos segundos, ¿no? Que fueron 11 segundos. ¿Qué más nos dice? En el presente caso, dice la juez, está plenamente acreditado que la guía de remisión transportista fue emitida un día antes a las 8:38 con 50 horas y que el día 18, el día de la intervención, contaba con CDR aceptado por el sistema de SUNAT. Esto significa que al momento de la intervención la guía existía, estaba vigente y cumplía con la función, esta palabra es importante, con la función de sustentar el traslado. Pese a ello, SUNAT y el Tribunal Fiscal sostuvieron que el documento no existía porque el CDR en estado aceptado se generó segundos después de la hora consignada en el acta. Esta conclusión desconoce el principio de verdad material que pretende convertir un desfase técnico de segundos en la inexistencia jurídica de un documento, vulnerando además la seguridad jurídica y el principio de razonabilidad. Un fundamento contundente, ¿no? Un dato técnico, un desfase técnico de segundos
ya habiendo dicho que esa infracción era vulneratoria al principio de tipicidad y legalidad, añadió pues que un desfase en segundos no puede desacreditar o desconocer la verdad material, que es que existía o preexistía antes de la intervención la guía de remisión electrónica. Y bien, estos han sido los fundamentos principales de la sentencia. Se declaró fundada la demanda. ¿Y qué viene, no? ¿Y qué viene en adelante? Viene algo que corresponde al proceso judicial, que es la segunda instancia. SUNAT ya apeló. Entonces no vamos a tener que volver a ver SUNAT y el Tribunal Fiscal en segunda instancia. Y de ser el caso, este proceso llegue hasta niveles de la Corte Suprema, yo creo que no, porque yo he estado en SUNAT hace ya algunos años en la Procuraduría y cuando habían casos que no tenía la razón la SUNAT, ir a una casación significaría pues que le den una paliza y que la Corte Suprema incluso le llame la atención por sancionar situaciones que no están previstas en la norma. Entonces sería una mala imagen de la ya imagen que tiene SUNAT ganada y que obviamente perjudicaría a sus intereses, ¿no? Porque una casación obviamente va a ser publicada en el peruano y va a tener un alcance mayor que casos que terminan en segunda instancia judicial. Entonces todavía tenemos, vamos a jugarnos el segundo tiempo, por decirlo de alguna manera, para poder defender este caso. ¿Cuál es la conclusión que quiero llegar antes de las preguntas que le voy a dar unos minutos para que me las puedan formular? Es lo siguiente, no solamente para esta infracción, sino para cualquier tipo de infracción que la SUNAT le impute, ya sea en un acta probatoria o en una resolución de multa, no puede, y voy a poner aquí el texto que lo describe, no puede consignar supuestos que no específicamente ha ocurrido en tu caso. No puedes decir que tú has declarado cifras o datos falsos, has omitido saldo a favor, o sea, tiene que especificar qué hecho has cometido. Y así tiene que especificarse en la resolución de multa. Si solamente copia y pega la norma infractoria, no está cumpliendo con el principio de tipicidad porque está vulnerando tu derecho de defensa. Yo no te puedo decir a ti, para decir un ejemplo, que tú has matado, has hurtado, has hecho tentativa de homicidio a la vez, en el mismo hecho, porque son supuestos que se han generado de manera simultánea. Entonces, uno para poder defenderse tiene que tener claro el hecho imputado. Si a ti te dicen que tú mataste, ya sabes cómo defenderte. Porque si a ti te dicen, no, es tentativa de homicidio, entonces no lo maté, me están acusando por tentativa, voy a defenderme sobre tentativa. Pero no me pueden poner todo el supuesto infractor y me lo pegan, copia y pega en la resolución de multa y yo no sé qué supuesto me están atribuyendo y tengo que descifrar o adivinar para poder defenderme. Eso vulnera nuestro derecho de defensa como contribuyente. Como segundo punto, es que siempre tengan como referencia el principio de legalidad y tipicidad para todas las infracciones y sanciones. Ese tiene que ser su caballito de batalla. Y tercero, ser detallistas, tener un ojo bastante incisivo en leer los documentos a detalle, ser detallistas en la lectura de los documentos porque a veces pasamos rápido o queremos atacar por flancos que no corresponden y la estrategia se debilita. Yo que he estado en el Poder Judicial, he estado en la SUNAT y ahora ya como abogado independiente en mi estudio ya hace más de 8 años, es importante los detalles, porque un caso no se gana simplemente porque tenga la razón y ya, sino es los detalles, cómo armas tu estrategia, cómo armas tu demanda. Por eso es que yo no me considero un consultor tributario, yo me considero un estratega tributario, porque hay que ver la falla en el sistema para poder atacarlo, ¿no? Hay que ver la falla. Y nosotros descubrimos esta falla en las guías y estamos atacándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso corresponde a nuestro derecho de defensa y al debido proceso que tienen todos los contribuyentes en general en nuestro país. Ahora, a ver, voy a responder algunas preguntas o dudas que tengan. Solamente activen su micro y los escucho atentamente.
quien nos va a hacer una pregunta puede activar su audio para poder responder. Voy a ver si hay más usuarios que van a querer entrar. Algunos ha estado admitiendo con demora. Si no pueden, bueno, hay gente que todavía sigue ingresando, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y siempre para nosotros llegar a judicializar una deuda tributaria, bueno, y al menos yo tengo la idea de que es algo muy costoso y que quizás no va a llegar no va a llegar a buen puerto. Entonces, quería preguntarles, ¿es costoso, judicializar? Porque muchas veces cuando ya el tribunal fiscal nos deniega, ya decimos qué vamos a hacer, ¿no? Ya como la decepción. Pero es costoso judicializar, hay posibilidades reales en judicializar. Ese puede ser una nueva, no sé, puede ser una nueva esperanza para los contribuyentes, o ¿qué opina usted? ¿Cómo lo ve? Muy interesante su apreciación y su duda, porque es la duda que tienen empresarios, contadores que asesoran a muchos empresarios. Y justamente hoy tuve en oficina en horas de la mañana a una persona que no creía que su caso podía ser judicializado, porque primero no somos muchos los colegas tampoco que vamos a litigar al Poder Judicial, a veces por desconocimiento, a veces porque simplemente ven que es algo que no va a tener frutos, ¿no? Nosotros, o en particular mi persona que ha tenido experiencia, yo he sido abogado resolutor en la sexta sala tributaria desde su creación en el 2013, luego en la Procuraduría de SUNAT viendo los casos judiciales más importantes que ha tenido el Perú, como el caso de Telefónica, entre otras mineras. El caso judicial sí tiene eh, vamos a decir, un estatus de éxito que va a depender mucho de la persona a quien demanda, va a depender mucho del caso como tal y sobre todo de la deuda tributaria que se pretende revocar. Es un análisis costo-beneficio. Entonces, ¿por qué decidimos, por ejemplo, en este caso demandar? Si bien la deuda no era muy elevada, pero eran actos que tenían constantemente y que era un dolor de cabeza para el empresario. Entonces, si analiza el caso, el profesional tiene que analizar el caso y decirle las probabilidades de éxito a su cliente. Para eso tiene que conocer jurisprudencia que hay en sede judicial, ¿no? Que ya hay determinados casaciones que determinan precedentes para que pueda seguir esa línea. En tema de costos administrativos es muy bajo, ¿no? Una tasa judicial para interponer una demanda, en suma, no van a pasar los 80 soles. Ahora, en temas de apelación, no pasan los 200 soles la tasa por apelación. Y si vamos a la Corte Suprema, pues ya va a depender de la deuda para poder pagar los aranceles, ¿no? Por casación. Eso si pierdes las dos instancias, porque si la otra parte va en casación, evidentemente uno no va a pagar nada como parte ganadora o que viene ganando el caso. En temas de honorarios de abogados, va a depender mucho de la complejidad del caso y de la deuda. No es lo mismo demandar una deuda por 10 millones de soles a demandar una deuda por 100.000 soles. Entonces va a depender mucho, hay honorarios fijos y honorarios flexibles o honorarios de éxito, ¿no? Que si se obtiene el éxito del caso, hay un honorario que se tiene que acordar, pero eso va a depender mucho del caso. Nosotros tenemos varios casos judiciales, no solamente contenciosos, sino de amparo, que hemos logrado revocar, anular procesos de fiscalización, temas coactivos, de embargos, etcétera. Y generalmente ya en etapa de desahuciado, por decir el contribuyente que no tiene más que hacer con bienes ya a puntos de rematarse por la SUNAT, hemos logrado frenar y levantar esos embargos. Pero eso, más allá de un tema de si es costoso, es costo-beneficio. Tus inmuebles valen 2 millones de soles versus una deuda que para ti es injusta, tú vas a querer recuperar. Entonces, en términos concretos, el proceso no es tan largo como antes, ha mejorado, ha aumentado más juzgados, el proceso contencioso sí se puede ganar,
y sí se gana. El porcentaje de éxito de los particulares respecto de años anteriores ha aumentado, ha crecido. Antes era del 5%, ahora es del 25 a un 35% de éxito de los casos que se presentan. Finalmente, para cerrar, digamos, la idea, va a depender mucho del caso, de la cuantía y del profesional que lleva a cargo tu caso. Porque si no reúnes los requisitos, ya sea porque el caso es muy bueno, hay probabilidades de ganar, pero el profesional no es el idóneo para el caso, porque no saben las estrategias judiciales, posiblemente se pierda. Yo que he litigado contra los contribuyentes en SUNAT por muchos años, me he dado cuenta de todo lo que ocurre con los particulares y lo otro es que uno tiene que tener claro la jurisprudencia, ¿no? Si ya sabes que un caso está resuelto de una manera A y tú quieres seguir demandando ese caso, le haces perder tiempo al contribuyente, pierde dinero y pierde tiempo porque va a estar esperanzado en un caso que posiblemente ya incluso tiene precedente vinculante, ¿no? Por eso es que tienen que analizar y hay especialistas para para todas las instancias y también para todos los bolsillos, como dice un amigo, ¿no? Espero que haya respondido a tu pregunta, estimado. Voy a responderle a Almudena, que siempre está pendiente de todo lo que se comparte en materia tributaria. ¿Cuál es la diferencia entre la guía de remisión transportista y la guía de remisión remitente? La guía de remisión remitente la genera el mismo dueño de la mercadería y la remisión transportista es la empresa de transporte o el tercero que traslada la mercadería. Eh, Ahora les digo, las personas piensan que los contribuyentes, contadores, en general, piensan que ya el tribunal fiscal es la última instancia y ya que el tribunal fiscal es el dueño de la palabra. Realmente esto no es así. Se está judicializando casos de responsabilidad solidaria de consorcios. Se está judicializando casos de fiscalizaciones por incremento patrimonial no justificado. Se está judicializando operaciones no reales en el IGB. ¿Por qué se judicializa? Porque lamentablemente el Tribunal Fiscal no está, no está dentro de los parámetros que exige el Tribunal Constitucional. Voy a dar dos ejemplos claros nada más. ¿Qué pasa a una persona natural que le fiscalizan por incremento patrimonial no justificado? ¿No? No se entera de sus notificaciones hasta que le llegan las resoluciones de determinación y multa y se inicia la cobranza coactiva. ¿Sí? Se da cuenta cuando la SUNAT va a su domicilio y le deja la resolución coactiva que tasa su inmueble para posterior remate. Y uno dice, ¿qué hago ahí? Algunos le dicen fracciona tu deuda, pero la deuda es 1,5 millones, yo no tengo para pagar. Y la otra dice, bueno, tendrás que pagar o te quedarás así, ya no hay nada que hacer porque ya venció los plazos. No, hay un proceso de amparo que uno tiene que seguir. Tenemos muchos casos de amparo, diariamente vienen consultas sobre ese tema porque lamentablemente no todos pueden ver o no tienen un contador que pueda ver su buzón electrónico a tiempo, ¿no? Entonces ya hay precedente, el Tribunal Constitucional ya ha sacado muchas sentencias y por ahí se están ganando los casos. Hay casos de operaciones no reales en el IGB que tienes toda la trazabilidad completa, pero por un hecho minúsculo la SUNAT te desconoce toda tu operación y todas tus compras, ¿no? Entonces vamos a pelear al Poder Judicial que ese hecho minúsculo no corresponde a que pueda quitarte tu crédito fiscal. Dos ejemplos claros. Y por eso que en este tema de guía de remisión yo me he comprometido con mi cliente a poder detectar todas las falencias que tenga la SUNAT en estos temas de sanciones porque él está expuesto diariamente, no solamente por la SUNAT, por la SUTRAN, entre otros, hasta la policía cuando interviene, porque lamentablemente si uno no se defiende, la autoridad o la SUNAT hace lo que quiere con uno y uno tiene que defenderse, tiene que defenderse. ¿Qué dice Juan Aponte? Dice, doctor, si yo tengo una empresa de transporte y subcontrato a otra empresa de transporte para que lleve la mercadería de mi cliente, a la empresa subcontratada, ¿debo darle mi guía de remisión transportista o remitirle una guía de remisión remitente? Esa guía, eh, la empresa que realmente está haciendo el transporte debería generar su propia guía de remisión, ¿no? Porque así es lo que debería hacer para poder tener la trazabilidad. Y obviamente, si eres una empresa de transporte que vas a subcontratar a otra empresa de transporte para que pueda llevar la mercadería, debe haber un contrato, un acuerdo, ¿no? Ya hay mucha discusión si el contrato tiene que estar legalizado, contrato simple o un acuerdo mediante un correo, etcétera. Todo acuerdo es válido siempre y cuando se pueda demostrar, ¿no? Entonces, mi sugerencia o mi recomendación sería que tengas un contrato en donde digas pues que esta empresa te hace la labor de carga
porque cuando la SUNAT intervenga, le va a pedir a esa empresa que está transportando su guía, ¿no? Y tiene que tener la guía de la empresa, porque si no la tiene, va a imponerle esa infracción. Es mi recomendación, es mi sugerencia para no darle a la SUNAT hechos para sancionar. Entonces, como les decía, me he comprometido con mi cliente de transporte a poder detectar todos los hechos que constituyen infracción o vulneración a los principios de legalidad y tipicidad. Ya empezamos con el artículo 174, numeral 4. Y si ustedes no me creen, hay muchas normas, infracciones, no solamente en el Código Tributario como tal, sino en la ley del IGB, regulaciones que están fuera del marco legal, vulneran los principios de legalidad y tipicidad. Pero sin embargo, muchos contribuyentes o a veces muchos asesores no quieren litigarlo, ¿no? Porque es muy tedioso litigar. Yo les digo que litiguen. Si ustedes son contadores, a nivel administrativo pueden ustedes reclamar, apelar, porque no se exige ser abogado para litigar. Y los que son abogados, capacítense, demuestren estudiando el tema de interpretación. Ojo, hoy mi asistente me preguntó, doctor, ¿cómo hago para tener un nivel de análisis mucho más profundo? Estudia el tema de interpretación de normas tributarias y la aplicación de normas tributarias. Estudiando esos dos o dominando la interpretación de la norma y la aplicación de la norma, cualquier tema que te traigan para analizar, tú lo vas a ver de una perspectiva mucho más profunda, mucho más analítica, y ya luego viene tu talento de poder hacer una estrategia para ganar el caso. La mentalidad de nosotros y lo que yo comparto a todas las personas a las que llego y antes cuando daba las conferencias a nivel nacional era que uno tiene que entrar con la mentalidad ganadora para el caso. Uno no puede entrar con dudas, sino tiene que entrar con seguridad de que va a dar todo en el caso. Y tiene que tener fundamentos y argumentos. Y si considera que necesita un apoyo, acá estamos nosotros para apoyar en su defensa, ya sea con un informe técnico, ya sea con un análisis de un descargo, una reclamación, una apelación o incluso de una demanda, ¿no? Juan Aponte nos dice, doctor, ¿un contador puede presentar una apelación y solicitar el uso de la palabra ante el tribunal fiscal? Claro que sí, un contador puede presentar reclamación, apelación, puede hacer uso de la palabra ante el tribunal fiscal. Es más, los mismos empresarios hacen uso de la palabra ante el tribunal fiscal alegando pues su discrepancia con la forma de fiscalizar de la SUNAT o la forma que han sido acosados, porque los fiscalizadores actualmente acosan a los gerentes llamándolos mañana, tarde y noche. Si uno graba esa llamada o los intentos de llamada y sacan un reporte, pueden denunciar a ese fiscalizador por acoso. Porque no puede ser, yo he tenido un caso particular, hablé con el fiscalizador y se detuvo, porque el gerente mañana, tarde y noche lo llamaba para rectifica, y eso es un hecho que no puede vulnerar nuestra intimidad ni nuestra tranquilidad como persona, ¿no? Eso es un hecho que les comento. Claro, este tema es muy amplio, que pasaríamos horas conversando sobre temas de fiscalización, tema de reclamación o apelación. Me preguntaron esa vez y le digo algo chiquito para que puedan tomar nota. Doctor, ¿cuál es el plazo de caducidad de un recurso de reclamación? No existe plazo de caducidad. ¿Cómo que no existe? No existe. Revisa el Código Tributario, no existe. El plazo de caducidad solamente se aplica para el recurso de apelación, 6 meses, dice el Código Tributario. Para reclamación no existe. Es decir, doctor, si a mí se me vence el plazo, no pude reclamar, y bueno, lo fraccioné y comencé a pagar, termino mi fraccionamiento que termina en 3 años, ¿puedo reclamar? Claro que puedes reclamar. No hay plazo de caducidad que establezca el Código Tributario. Ya se tendrían que ir a un análisis del Código Civil, que son 10 años, ¿no? Pero ya sería sujeto a interpretación. Por eso es que hay que estudiar pronto. Les comunico a todos los presentes que somos actualmente en este momento 41 personas conectados. Vamos a aperturar pronto un curso y les voy a dejar a su comentario. Tenemos dos alternativas, un curso de afrontar exitosamente una cobranza coactiva o afrontar exitosamente una fiscalización tributaria. ¿Qué curso quiere que lancen? Lo dicen en comentarios o en el grupo WhatsApp que estamos ya preparando para que pueda salir ya y puedan participar todas las personas interesadas. Gerald Julián nos dice, doctor, como contadores, solo podemos apelar hasta el Tribunal Fiscal. El tema de litigio ante el Poder Judicial ya se requiere abogado, ¿no? Claro, en el tema
Yo siempre digo que el contador tiene que ir de la mano con el abogado tributarista, por lo menos en lo que respecta a a los que nos dedicamos al litigio tributario. El contador complementa al abogado y el abogado complementa al contador en una defensa. Siempre hemos trabajado así en temas de SUNAT cuando estaba en SUNAT y lo trabajo actualmente así. Los contadores que trabajan conmigo, ya sean que son independientes y buscan una colaboración o ayuda conmigo, siempre trabajamos juntos los casos. Incluso los contadores pueden hacer informe oral técnico ante el Poder Judicial, explicando el tema, por ejemplo, de por qué clasificó tal operación esta cuenta contable. Cómo significa que no tiene variación el tema de la depreciación, por ejemplo, que hizo y por qué significaría que está correcto para efectos de la NIF o de la NIC. Son aspectos que lo domina el contador y que si uno solicita el informe oral de hechos técnicos al Poder Judicial te lo acepta y te dan 5 minutos. Y el abogado sus otros 5 minutos son 10 minutos. Entonces, hay casos que se ganan en equipo y eso tiene que ser un equipo. Estamos para apoyar, ¿no? Acá no está la rivalidad o revancha, ¿no? Porque aquí cada quien tiene su campo y es bueno en lo que hace, ¿no? Los contadores en el campo contable y tributario, porque también hay muy buenos contadores tributaristas y también los abogados en el tema de defensa tributaria. Bueno, sí, bueno, ya veo que muchos están divididos, ¿no? Entre fiscalización y cobranza coactiva. Hace mucho tiempo dicté un curso cómo traerse abajo una fiscalización tributaria. Hasta me llamaron de SUNAT que cómo es posible que dé ese curso, que cómo voy a revelar cierta información. Y bueno, yo eso lo dejo ahí, ¿no? Y no respondo porque uno tiene que darle las herramientas a los contribuyentes, ¿no? Porque hasta una guía hice para declarar las nulidades de una fiscalización, ¿no? Y bueno, esos cursos en su momento, hablo en pandemia, aproximadamente tuvieron buena receptividad y ya pronto lanzaremos fecha para poder dar el texto completo del curso, ya sea fiscalización o cobranza coactiva, para que esto pueda llegar a todos ustedes y puedan conocer, ¿no? Yo entiendo que la defensa tributaria no es muy explotada y les digo que he estado en todos los frentes, he estado defendiendo a Sunada en su momento, pero conozco también el Poder Judicial, los criterios de los jueces, cómo piensan, qué es lo que más le llama la atención y todos esos tips yo se los voy a dar, ya sean contadores, porque ustedes como contadores, mientras más conozcan, más fuertes se hacen en su profesión y mejor asesoría dan a sus clientes. Bueno, para concluir este conversatorio, agradezco gentilmente su participación. Voy a compartir las diapositivas y la sentencia también del caso del día de mañana a través del grupo VIP. Si quieren que más personas se unan al grupo VIP, comparten el enlace y si no pueden extraer el enlace del grupo, se va a compartir el enlace para que puedan compartir a sus compañeros, colegas, etcétera, de todas las partes del Perú. Y si quieren establecer convenios con el estudio, escriban al interno del grupo VIP convenios, porque también tenemos convenios con muchos estudios contables, con muchas empresas y contadores independientes para llevar casos en conjunto. Ya son acuerdos especiales y obviamente son convenios donde ambas partes ganamos. Bueno, espero que este caso le haya sido de ayuda. Tenemos otro caso más que viene en curso que creemos que también lo vamos a ganar, que es otro aspecto vinculado a lo tributario, que en su momento vamos a dar conocimiento, ya que el Poder Judicial ahorita se encuentra de vacaciones y retorna en marzo. La clase se va a subir en YouTube el día de mañana o más tardar pasado mañana, hasta que el equipo de audiovisual haga los ajustes para la publicación en YouTube y en TikTok saldrá algunos fragmentos también. Gracias a ustedes, todo se va a remitir el día de mañana por el grupo VIP. Y ya saben, si quieren un acuerdo o convenio particular con nosotros, con mi persona, escriban al interno del grupo VIP convenio para que mi equipo de convenios se contacte con ustedes y a ver a qué convenio arribamos. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo conversatorio. Conmigo ha sido todo por hoy. Cuídense y muy buenas noches.